Vamos a abrir las Escrituras allá en la carta a los Hebreos. En su capítulo 13. Repasemos los primeros dos versos que la semana pasada comentamos y también leamos el que sigue. La caridad fraterna permanezca entre vosotros. No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais como ellos, de los afligidos como quienes también moráis en cuerpo. Esta versión que estoy leyendo la hemos traído quizás unos 8 Nuevos Testamentos, por si usted gusta llevarlo al final de la reunión. Se acerca con nuestro hermano Víctor y puede solicitarlo. Es la traducción, la primera traducción que se hizo con el permiso de la Iglesia Católica en 1792. Recuerden ustedes que la primera Biblia en español fue la de Casiodoro de Reina, de 1569. Más de 200 años después, apenas se daba un permiso para una traducción católica. Y si Casiodoro de Reina había hecho su traducción a partir del griego y del hebreo, esta traducción se hizo a partir de la Vulgata latina. La hizo un escolapio, es decir, un miembro de las escuelas pías, llamado Felipe Schio de San Miguel. Y así como la Reina Valera está siendo revisada, y tenemos la Reina Valera 60, la Reina Valera 2000, 2015, etc. Ahora los escolapios igualmente han hecho una revisión del Nuevo Testamento de Schio, considerando el texto griego y poniendo las palabras que ya no comprenderíamos un poco al día, pero sigue siendo la versión de Schio. Entonces, pues es muy interesante, por eso les platico todo esto, para que si ustedes gustan, pues lleven este Nuevo Testamento y en su lectura puedan hacer comparaciones. A veces cuando un texto nos cuesta trabajo para comprender, pues buscamos otras traducciones, comparamos y eso nos ayuda. Déjenme decirles también que esta versión de la Biblia fue la primera que llegó a México. Fue algo muy curioso. Esta traducción se hizo en España, pero la Sociedad Bíblica de Inglaterra, protestante en ese entonces, siglo XIX, la publicó para que el misionero Diego Thompson la trajera a México. Y así las primeras Biblias en español llegaron a nuestro país en una versión católica por un misionero protestante en 1827. Aún no había en México iglesias protestantes. Las primeras misiones comenzaron a llegar hasta 1870. Entonces esta Biblia llega a nuestro país unos 50 años antes del protestantismo. Pero ya va a ser una semilla que va a permitir que se conformen grupos de estudio bíblico, como preparando ese terreno para la llegada después del Evangelio. Entonces, bueno, es una Biblia con mucha historia, es una Biblia muy interesante y es la que voy a estar leyendo hoy. Bueno, por una parte entonces leímos ese primer verso donde dice que permanezca en nosotros el amor fraternal, el amor de hermanos. Ya lo platicamos, solo para no olvidarlo, la palabra griega que utiliza allí el Nuevo Testamento, porque hay que subrayar, ahora sobre todo ante el embate judaizante,
El Nuevo Testamento se escribió en griego, no en hebreo, en griego. Y la palabra es Filadelfia. Hagan de cuenta que dijera el texto, permanezca el hola Filadelfia, ¿no? O sea, permanezca el amor de hermanos. El segundo verso, que no olvidemos la hospitalidad, porque algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, nos llevó a reflexionar sobre la visita de Dios a Abraham y de los ángeles a Lot en la ciudad de Sodoma. ¿Sí recuerdan eso? Ahora, el tercer verso continúa con las expresiones del amor fraternal. La primera expresión del amor fraternal fue la hospitalidad, una necesidad muy sentida en aquel contexto histórico. Pero ahora, el acordarse de los presos, y en particular de los presos creyentes. Porque si usted se fija al final del capítulo, y ya para ser también el final del libro, si me acompaña adelantándonos un poquito al versículo 23, dice, sabed que nuestro hermano Timoteo está en libertad, con quien si viniere pronto iré a veros. Parece que Timoteo había sufrido la cárcel. Igualmente el autor dice en el versículo 19, tanto más os ruego que lo hagáis o que oréis para que yo sea restituido pronto. Suponemos que el autor de esta epístola estaba en la cárcel. Nos deja ver que Timoteo estaba en la cárcel. Y otros fragmentos de la epístola que ya hemos visto nos hablan de la persecución de los que tenían que soportar a pesar de la prueba, de soportar vituperios, de los que no aceptaron el rescate, de los que andaban perseguidos. Esta carta entonces se escribe en una época de persecución. Por eso nos dice, entre otras cosas, que el amor fraternal debe manifestarse visitando a los presos. Recuerden, y espero que también lo consideren, además de que pueden llevar este Nuevo Testamento, les invito para que lleven el libro que hemos editado, donde se habla del problema de Chiapas. Recuerde que algunos de nuestros hermanos, los que estuvieron involucrados y falsamente acusados en ese tema del libro, estuvieron hasta 14 años en la cárcel. Y es algo que nos debe hacer tratar de ponernos en sus zapatos. Usé muchos verbos, ¿verdad? Ponernos en sus zapatos. Si usted hubiera estado en la cárcel injustamente durante una semana, supondría que ya le falta poco, porque seguramente todos los hermanos están protestando y lo van a venir a ayudar para que salga, ¿o no? Y si después de 15 días y un mes usted sigue allí, y si después de un año y 2 años, ¿usted no perdería la esperanza después de 2 años? Después de 5, mientras sus hijitos pequeños allá afuera siguen creciendo, mientras su esposa pues no está con usted y hay que ser realistas. ¿Qué tal si se busca otra pareja? Sucedió. Algunas mujeres, el grupo enemigo las obligó a prostituirse. Usted allá adentro sufriendo toda la corrupción, la violencia, el dinero que hay que estar dando en una cárcel. Sería algo terrible. Ahora lo sorprendente es que estos hermanos lo sufrieron casi solos. Hubo muy poca gente, así contadísimas personas, que hubiesen apoyado en las protestas, los reclamos, la investigación
o en visitarlos. Es increíble porque parece que el cuerpo de Cristo no está preocupado por otro miembro que sufre. ¿Cómo es posible que la iglesia de todo el país, que quizá a veces llegue o se jacta cuando menos de tener no menos de 10 millones de creyentes en el país? Imagínense que esos 70 hermanos, más de 70, hubiesen sido apoyados por 10 millones. ¿Hubiesen quedado en la cárcel? No hubiesen quedado en la cárcel, ni estarían sufriendo lo que hoy están sufriendo, porque siguen sufriendo. Salieron de la cárcel, pero siguen sin trabajo, siguen sin comida, siguen con familias fragmentadas, y también hace falta mucho trabajo pastoral. No tienen doctrina, no tienen enseñanza, no tienen guía, no tienen pastores. Es difícil. Y como no nos acordamos del preso, como si nosotros estuviéramos preso, se nos olvida, ¿no? Bueno, sí, hay unos hermanos presos. Y pasa un mes, 2 meses, medio año y ya ni me acordaba, ¿sí? Entonces, el verdadero amor cristiano es acción. Hemos insistido en ello porque el amor del mundo, el amor eros, muchas veces el amor de pareja solo es pasión. Y pasión significa que yo no hago algo, estoy pasivo, soy arrastrado. El amor de Dios es amor-acción, es amor que se decide. Por eso hemos insistido que la oración que no lleva a la acción es falsa. Cuando yo ore con verdadera preocupación por una persona, voy a tener claro lo que Dios me está pidiendo que yo haga por esa persona. Entonces, cuando oramos, tenemos que tener la sinceridad y la atención para escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos está pidiendo que hagamos con respecto a lo que estamos orando? No es suficiente decir, Señor, bendice al hermano. Santiago fue muy claro y dice, si tú ves a tu hermano que tiene hambre y le dices que Dios te bendiga, no le ayudaste en nada y tu fe está muerta porque no tiene obras. Entonces, si nosotros vemos a un hermano que tiene hambre, no le podemos decir solamente que Dios te bendiga. Se lo podemos decir, ¿no? Pero recuerde que Dios te bendiga significa, es una especie de abreviación. Si quisiéramos decirlo completo, que Dios te bendiga significa, pido a Dios que te bendiga. El que bendice es Dios, ¿no? Por eso no lo vayamos a cambiar, el que Dios te bendiga, yo te bendigo. En ese sentido así medio mágico, como si de mi mano sale una vibra buena, yo te bendigo y ahí te mando, perdón que use esa expresión coloquial, ahí te mando la buena vibra. Eso no existe en la Biblia. Cuando la palabra bendecir significa ayudar, asistir, entonces, ¿cómo bendigo al hermano? Dándole. ¿Cómo bendigo al que está preso? Acordándome de él como si yo estuviera preso. En la Biblia y en el español que usa Casiodoro, la palabra acordar y muy semejantemente la palabra visitar puede significar muchas cosas. Que Dios se acuerde o visite la maldad es que la juzgue. Pero que usted se acuerde o visite al preso es que lo ayude. Que usted se acuerde del enfermo es que lo visite y que lo visite es que lo ayude. Entonces acordarse de los presos no es nada más, sí me acuerdo. ¿Y? Eso no tendría sentido. Eso no nos llevaría a la acción. Acordarse es hacer algo por la persona.
no solamente por el preso, aquí en primer lugar, y por el contexto que se estaba viviendo, se habla de la necesidad de ser hospitalarios y de visitar los presos. Pero acto seguido, dice también, y de los afligidos, como quienes también moráis en el cuerpo. Es decir, todos nosotros, mientras no lleguemos a la resurrección, somos susceptibles, podemos llegar a tener aflicciones. ¿Aflicciones de qué tipo? Enfermedades, como nos acaba de compartir nuestra hermana Silvia, ¿no? Pobrezas, hambre. El texto que ya citamos, donde Jesús dice que debemos compartir con el hermano pequeño. El hermano pequeño que si tiene hambre, le demos de comer, si tiene sed, le demos de beber, si está enfermo o en la cárcel lo visitemos, si está desnudo, lo cubramos. ¿Sí? Entonces, el necesitado. Por supuesto, literalmente también en la cárcel. ¿Cómo me voy a acordar de los hermanos? Yo creo que un primer paso para acordarme de los hermanos que estuvieron en la cárcel pero que continúan en necesidad es entender perfectamente lo que el libro nos explica de cómo está toda la situación que nuestros hermanos están sufriendo allá. Es por supuesto también anotarnos para la muy cercana visita que tenemos a Huejotengo, porque ahí no está en el texto, pero bien podríamos añadir, acordados de los afectados por los temblores. ¿Se puede añadir? ¿Y no le estoy cambiando el sentido a la Biblia? ¿Verdad que no? Y también tenemos un viaje ya muy cercano a Chiapas, donde usted pues tiene que hacerse el propósito y el esfuerzo de ir a conocer, de ir a ayudar, de acompañar, ¿verdad? Tenemos que cumplir esta palabra. Y si Dios nos abre la oportunidad de ir a cárceles, pues también. Me queda claro que somos una iglesia pequeña y no podemos hacer todo. Y que hay muchos hermanos yendo a cárceles. Pero si Dios nos llega a poner esa oportunidad, a usted le pone esa oportunidad, usted debe aprovecharlo. Yo recuerdo, estoy hablando de hace muchos años, yo tendría unos 16 años, cuando don Gerardo aquí presente, no sé por qué se le ocurrió o cómo empezó la idea de que fuéramos cada domingo por la tarde a visitar el reclusorio de La Vaquita. Era una cárcel, creo que ya no existe como tal, ahí por San Lázaro, donde recluían a las prostitutas. Y entonces cada domingo íbamos a compartir el Evangelio. Uno se va dando cuenta de las cosas tan terribles que hay en esos lugares, de lo que viven algunas mujeres. Y era muy curioso, había unas mujeres que eran así como hombres. Había unas lesbianas ahí también que dominaban la cárcel, era algo muy difícil. Poco más adelante, ya como a los 18, comenzamos a ir con la iglesia que había surgido nueva. En esa época nos habían corrido de nuestra iglesia y habíamos iniciado una obra nueva y comenzamos a ir al reclusorio Oriente. Todos los jueves, sin falta, íbamos al reclusorio Oriente. Todos los martes, sin falta, íbamos al Hospital General a evangelizar. En nuestra mayoría jóvenes, adolescentes. Recuerdo que en una ocasión se acercó la trabajadora social allá en el reclusorio Oriente y me dice: oye, ¿tú puedes casar a una pareja? Yo nunca había casado, porque al salir de la iglesia donde estábamos, pues teníamos la idea sacramental, ¿no? ¿Quién puede bautizar? ¿Quién puede dar la Santa Cena? ¿Quién puede casar? ¿Solo el pastor? Y bueno, pues uno está haciendo una tarea pastoral
en la práctica, pero no tenemos una ordenación pastoral. No llegó el obispo y dijo, ahora te voy a poner las manos y ya eres el pastor. Entonces, alguna vez tal vez les había contado que evangelizando y llegando personas nuevas, dijimos, la Biblia dice que prediquemos la palabra y bauticemos. Pero, ¿cómo los vamos a bautizar si no tenemos pastor? Y entonces empezamos a llegar a esa convicción de que era una orden para todo el que predica. Y dijimos, bueno, pues vamos a bautizar nosotros. Hicimos nuestro primer viaje a un río, a los que tendríamos 17 años. Fíjense la inexperiencia. Fuimos a Río Frío. Estaba muy frío. Y ahí bautizamos a los primeros jóvenes, ¿no? Yo en mi interior decía, Señor, tú sabes que no estamos jugando, ¿verdad? Es algo que estamos obedeciendo tu palabra. Y esos fueron los primeros bautizos. Pero también después dijimos, ¿y cuándo vamos a tomar la cena del Señor? Habían pasado muchos meses de reunirnos en casas y no habíamos tomado la cena del Señor. Pues vamos a tomar la cena del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no sabíamos muy bien cómo. También con ese temor de, ¿es válido o no es válido? Pues ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Finalmente ministramos la cena del Señor. Pero ahora era algo nuevo, casar a alguien. Y pues como estábamos, como si fuera una pequeña iglesia que teníamos ahí en el reclusorio, yo le dije, claro que sí. Y resultó que era una reclusa de Santa Marta con un preso del reclusorio Oriente, curiosamente ambos norteamericanos, y a ella le dieron permiso, la trasladaron al reclusorio Oriente para que celebráramos la boda. Esa fue mi primer boda, ¿no? En la cárcel. Curioso, un hermano que me acompañaba, se le ocurrió ir con un pantalón café y no se podía llevar ropa café porque era el uniforme de los presos. Así que allá afuera tuvo que alquilar un pantalón. Había gente con su tenderete ahí en la banqueta, pero ya sabían que mucha gente tenía que alquilar ropa porque no iba adecuadamente vestido. Pues ahí se puso un pantalón todo feo que le alquilaron, amarrado con un mecate, y así hicimos la primera boda, ¿verdad? Entonces, acordaos de los presos, porque como si estuviésemos juntamente presos con ellos. Alguna vez, tal vez, el Señor nos permita, por alguna razón, estar presos, ¿no? Espero que sea sin razón justa de ley humana, por una equivocación o por predicar el Evangelio. Y entonces tenemos que pensar que nos gustaría que nos apoyen, que nos vayan a visitar. Y la historia de la humanidad, la historia de la libertad, es una historia donde todo el tiempo ha habido presos injustamente, presos que no deberían estar presos. Pero aún quien debería estar preso necesita escuchar el Evangelio, necesita escuchar del perdón de Jesucristo, necesita saber que hay una oportunidad nueva, una oportunidad de rehacer su vida. La verdad es que la concepción jurídica y administrativa que hoy se maneja del reclusorio como un centro de readaptación social es falsa. Las cárceles siguen siendo universidades del crimen y ningún gobierno, ningún político tiene la herramienta espiritual para readaptar al delincuente. La única esperanza real de que el delincuente deje de ser delincuente y no solo se readapte, sino sea una nueva criatura, es el Evangelio de Cristo. Y lo mismo podemos decir para el drogadicto, para el alcohólico o para cualquiera que está a la espera o que las clínicas o los gobiernos suponen que pueden ayudar. La verdad es que solo Cristo nos puede ayudar. Por eso el mensaje que nosotros tenemos es tan importante.
Entonces vamos a acordarnos de los que no tienen casa. Vamos a acordarnos de los que están presos, de los que están enfermos, de los que están afligidos, de cualquier tipo de aflicción. Siempre vivimos desastres naturales, huracanes, sequías, inundaciones, terremotos y por supuesto, y quizá lo más común de todo, la enfermedad. A veces la muerte misma. Las personas a quienes se les ha muerto un ser amado necesitan que en esos momentos les brindemos consuelo. Por eso cuando hay la oportunidad de acompañar a alguien en su duelo, de acompañarlo en el velatorio, de acompañarlo en el sepelio, es muy importante que vayamos y que compartamos la palabra. Yo sé que no es fácil. Es más fácil si nos dicen te invito a una fiesta que te invito a un velorio, ¿verdad? Como que al velorio pues nos da flojera, está muy lejos, me voy a desvelar, estoy muy cansado. ¿Y qué voy a decir? Si el que predica es el pastor, yo no sé ni qué voy a decir. Pues se tiene que preparar para saber qué va a decir. Es más, ni me hable a mí. Usted va a llevar la palabra cuando esos momentos lleguen, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahora toca otro tema, dice el verso 4, el matrimonio es honesto en todos. Me gusta más esta frase como se tradujo aquí, porque en Casiodoro dice, honroso sea en todos el matrimonio, sea como una posibilidad, un llegar a ser, mientras que aquí se traduce es. El matrimonio es. ¿Qué es? Honesto. Y el lecho sin mancilla. En otras palabras, recuerde que por muchos siglos la sexualidad se condenó. Este tipo de temas lo vemos con más detalle en las reuniones de parejas de cada mes, para lo cual lo invitamos para que asista. Pero cuando el sexo se confundió con el pecado original, se condenó al cuerpo y se condenó a las relaciones íntimas aún dentro del matrimonio. De ahí que muchos hombres esperaban que sus mujeres no sintieran placer. No deberían sentirlo porque no eran una cualquiera. De ahí que muchos piensan que la planificación familiar o los métodos de anticoncepción sean pecado. Porque si no se tiene una relación exclusivamente en búsqueda de la procreación, entonces se supondría que es lascivia, concupiscencia. Recuerdo una encíclica que, si no estoy mencionando mal, fue promulgada por Pío XI y que se llamó De Casti Connubii, que significa del matrimonio casto. Y en esa encíclica o documento apostólico papal que establece reglas de la misma autoridad que la Escritura para la Iglesia romana, se dice que aún los casados deben vivir en castidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengan relaciones, excepto para buscar la procreación, lo que sería 3 o 4 veces en la vida, ¿no? Pero la epístola a los Hebreos nos dice algo distinto. Nos dice el matrimonio es honesto. Y el lecho, es decir, la cama, el tálamo nupcial, es sin mancha. Es decir, la intimidad de los esposos no conlleva pecado. Aún San Jerónimo pensó que aunque el sacramento matrimonial santificaba la unión, no dejaba de ser pecado, necesario por la procreación, pero al fin y al cabo pecado, el acto matrimonial. Pero la carta a los Hebreos nos da otra idea, ¿cierto?
¿Están conmigo? El matrimonio es honesto en todos y el hecho sin mancilla. En contraste, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Parece que la sociedad a veces funciona como el péndulo, va de un extremo al contrario. Así, por ejemplo, cuando hubo una gran represión sexual, de la que incluso se culpó al cristianismo, indebidamente, porque la Biblia no decía eso, llegamos al otro extremo del péndulo, la revolución sexual, la supuesta libertad en la que todo se vale. Ambas cosas son un engaño del diablo. El diablo es como un luchador de judo. Primero te empuja para allá. Cuando tú te resistes, aprovecha tu fuerza y te empuja del otro lado. Entonces, la represión sexual era un engaño del diablo. La revolución sexual es un engaño del diablo. ¿Sí? Ya te diste cuenta que para allá no es. Bueno, entonces vente para acá. Pero te pasa al otro extremo. ¿Me explico? Y eso en todas las áreas. Por eso hay que estar muy alertas. ¿Cuál es el equilibrio de la Biblia? El equilibrio de la Biblia es que el sexo es santo. El sexo es una fuerza sublime en la medida en que de dos personas hace una sola carne y de dos espíritus hace un solo espíritu. Es una fuerza sublime. Pero cuando, como toda fuerza, se utiliza mal, puede ser destructiva. Puede ser destructiva. Entonces, cuando el sexo se utiliza mal, es destructivo. Por eso el extremo de la represión, de la prohibición, de la condenación de la sexualidad como mala, como sucia, no es bíblico. Pero el mal uso del sexo en esta supuesta idea de que todo se vale, tampoco es bíblica, porque vuelve a la fuerza destructiva. Y aquí lo dice solo en dos palabras, a los adúlteros y a los fornicarios. Pero ahí cabe todo. Cabe todo desorden sexual. La palabra fornicación viene de la raíz griega pornía, de la misma raíz que hoy se dice pornografía, e implicaría toda desviación sexual, todo mal uso del sexo. Digamos que no vamos a tratar de seguir la lista de los psicoanalistas freudianos y decir, sí, tú eres voyerista, tú eres masoquista, tú eres zoofílico, tú eres... Olvidémonos de todo eso, porque a veces es más negativo, ¿no? Parece que te convencen de encuadrarte dentro de un molde y que aceptes ese molde. Cualquiera que sea el pecado sexual, adulterio, fornicación, homosexualidad, bisexualidad, orgías, lo que se les ocurra. Todo eso entra dentro del uso destructivo del sexo. Y nos dice claramente a los fornicarios y a los adúlteros, Dios juzgará. Es importante subrayar por qué dice Dios juzgará, porque a veces pensamos que el único árbitro de lo que se debe o no hacer somos nosotros mismos. Es que si a ti te gusta, pues está bien. Es que si es tu preferencia, pues así eres tú. Sé tú mismo. Ese es otro engaño del diablo. Sé tú mismo y quién soy yo. Para empezar, ¿no? Para ser yo mismo necesitaría saber quién soy. Y entre otras cosas debería saber que yo no soy un ente estático para decir sé tú mismo. Yo soy un ente dinámico que o crece o se deteriora, o que camina hacia el objeto para el cual fue creado o se está destruyendo. Entonces, eso de sé tú mismo es una tontería. ¿Por qué no decimos sé lo que Dios quiere que seas? ¿No estaría mejor? Entonces, cuando nos volvemos los árbitros de lo que es bueno y malo,
estamos cometiendo el pecado de Adán y Eva cuando tomaron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? En eso consistió precisamente, en decir ellos lo que consideraban bueno y malo. Y entonces, el relativismo contemporáneo precisamente se trata de eso. El bien y el mal no existen, son relativos, para ti puede ser bueno, para la otra persona puede ser malo, y nos olvidamos que hay parámetros de Dios, que hay valores racionalmente válidos de manera universal. Y nos olvidamos también que, aunque por ahora no lo veamos, el juicio de Dios va a llegar sobre nosotros, tarde o temprano. ¿Se acuerdan que la carta está hablando varias veces de servir a Dios con temor y temblor? En Filipenses son las palabras de Pablo, en Filipenses 2, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Terminaba el capítulo 12 de Hebreos diciendo, servid a Dios con temor y reverencia. Porque la carta a los hebreos nos ha hablado varias veces de el juicio de Dios. De un Dios que es fuego consumidor, de un Dios que no puede ser burlado, de un Dios en cuyas manos caer es cosa. ¿Alguien recuerda la frase? Horrenda, ¿no? Cosa horrenda. Oiga, pastor, ¿no está olvidando la gracia, el perdón de los pecados? No lo estoy olvidando. Estamos perdonados de los pecados. Pero ese perdón que recibimos, lo recibimos también simultáneamente con el deseo de no seguir pecando, ¿no? Con el deseo de cambiar nuestras vidas. Si así no lo hiciéramos, Dios tiene que juzgarnos. Dios tiene que reprendernos. Sigo leyendo. Sean las costumbres sin avaricia. Aquí esto es importante para todos nosotros. Porque, no digo que los adultos no, yo creo que también, ¿eh? Sí, también. Yo veo algunos empresarios o políticos ya muy viejos que siguen robando. Yo digo, pues está ya más en la tumba que ¿para qué está robando? Es sorprendente cómo la codicia no se acaba, no se satisface. Pero la manera en que hoy vivimos, que es la sociedad de consumo, para seguir funcionando, para que cada ser humano siga siendo un esclavo, siga comprando todo lo que se le vende, requiere todo un sistema de propaganda y de estímulos. Nosotros vivimos bombardeados todos los días por la propaganda. Si usted va manejando, encuentra espectaculares. Si usted va en el metro, hay anuncios hasta en las escaleras. Si usted está viendo la televisión, el partido, lo que sea, ahí le ponen anuncios hasta en la camiseta, en la portería. Bueno, ya no hay dónde poner anuncios. Estos estímulos son para que usted quiera tener más. Usted quiera tener las mejores cosas. Usted quiera las más bonitas. Y sobre todo, usted quiera las cosas que están de moda. A ver si no se me olvida, ahorita regreso a eso. Las cosas que están de moda. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Avaricia. Avaricia es querer y no dar, ¿verdad? En vez de pensar en dar, en desprendernos, es pensar en tener. Cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Es decir, ¿por qué el que es avaro no quiere dar? Porque todo lo quiere para él.
Entonces, ¿a cuántos les gusta o piensan que debemos estar a la moda? Bueno, no levanten la mano, pero yo creo que la mayoría tendría que ser sincero. Buscamos la moda en el peinado, en la ropa, en los tenis, en el celular, en la última televisión, en los lugares a donde vamos, el restaurante, el salón de fiestas, el cine, el tipo de película. Todo lo queremos a la moda. No se diga en la música, donde los estímulos se están renovando constantemente, precisamente porque no es una música que va al espíritu, sino a las sensaciones, y que sostiene el mismo sistema de avaricia en el mundo. La manera de organizarse del mundo, que es el crédito, la utilidad, la ganancia, es un sistema cuyo motor es la avaricia. Estas nuevas políticas de nuestro país quieren traer inversiones extranjeras a México. Porque los extranjeros que van a venir van a regalar su dinero a los pobres, ¿verdad? Es claro que el que viene a invertir se va a llevar más, ¿no? Estamos abriendo la puerta a la avaricia. El que ha establecido un banco quiere ayudar a su prójimo. ¿Sí? No quiere ayudar a su prójimo. Quiere tener más. El cristiano difícilmente puede sustraerse, pero tiene que sustraerse. No tenemos que participar, ni mucho menos tener iniciativas que vayan en el espíritu de la avaricia, de la utilidad. Bueno, entonces nunca podemos tener una utilidad. Sí, la utilidad es una manera de vivir, muy clara, por ejemplo, en el caso del comerciante, o incluso en el caso del que vende su fuerza de trabajo. Pero lo que estamos diciendo es que la utilidad no tiene que ser el móvil, el valor por el cual medimos todas las cosas. La utilidad no tiene que ser el fin de nuestras vidas, sino un medio. Es muy importante distinguir los fines de los medios, ¿sí? Fin es aquello que queremos lograr como última instancia, y medios son las herramientas o las maneras en que vamos a alcanzar los fines. Para que captemos mejor aquí, en la manera de ser de nuestra política y de nuestra economía, el fin último es la ganancia. Cuando el fin de los gobernantes y de las leyes debería ser las personas, no la ganancia. El fin último de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuál debe ser? ¿Tenemos una meta última? El amor a Dios, pero ¿cómo se manifiesta el amor a Dios? ¿Cuál es la expresión concreta del amor a Dios? Amar al prójimo. ¿Y cómo vamos a amar al prójimo? Diciendo, ay, sí, yo los amo mucho. Con acciones. ¿Cuál es la primera acción, la que es más trascendente? Predicar el Evangelio. Y lo que ya dijimos, ¿no? Ayudar al necesitado. Entonces, el fin de nuestra vida, el fin de lo que hacemos, tiene que ser que el nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea conocido, que las personas conozcan a Cristo. Lo demás, nuestro trabajo, nuestra ganancia, nuestros negocios, son medios para el fin. Cuando nosotros colocamos ese medio que es la ganancia como la finalidad, hemos caído en la avaricia, en la ambición y en la codicia. Por eso es tan importante que nos alerte aquí diciéndonos, sean sus costumbres sin avaricia. ¿Cuál es el contraste? En vez de la avaricia, ¿qué debemos
de anhelar, qué debemos de vivir. Dice la siguiente parte del verso: contentándose con las cosas presentes, contentándose con lo que tienen ahorita. ¿Sí? Eso está difícil, ¿no? Yo quería seguir luchando por llegar a cambiar mi carcacha por un carro de lujo. O en vez de comprarme un traje barato, quiero un traje muy caro. En vez de unas joyas de fantasía, quiero unas de veras. En vez de este celular, quiero la última versión del, no sé ni cuál, ¿verdad? No, sean sus costumbres sin avaricia y contentándose con lo que tienen. ¿Quién, pregúntese, está contento con lo que tiene? Porque no estar contento con lo que tenemos es una trampa. ¿Quiere decir que no debemos aspirar a más? Puede aspirar siempre y cuando ya esté contento. ¿Sí me explico? O sea, no estoy hablando de un conformismo y de pues ya ni trabaje, ya mejor dese a la miseria. No. Seguimos trabajando y seguimos planificando para el futuro y seguimos tratando de proveer a nuestra familia. Pero ¿cómo sabemos si la avaricia no está haciendo presa en nosotros? Si estoy contento con lo que tengo. Pero si con lo que tengo estoy preocupado, si estoy insatisfecho, si incluso le reclamo a Dios, Dios, pero si yo soy bueno, ¿por qué no me das más? ¿Por qué no encuentro un mejor trabajo? Entonces no estamos contentos. Y si no estamos contentos, nunca algo nos va a satisfacer. Porque el que gana 5,000 pesos dice, si yo ganara 6 ya estaría contento. Pero el que gana 10 quiere ganar 11. Y el que gana 20 quiere ganar 30. Y Carlos Slim quiere seguir ganando, ¿no? Y cada quien quiere seguir ganando. La codicia no tiene fondo, porque es una actitud donde no me siento completo, donde mi ser depende de tener, porque he equivocado el asunto. Creo que para ser feliz debo tener. Cuando la Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos, quiere decir que la felicidad no depende de lo que tengo, depende de lo que soy. ¿Y qué soy? Volvemos a eso de sé tú mismo. No. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios que está creciendo para llegar a ser como Cristo. Soy un hijo de Dios que se sabe amado absoluta e incondicionalmente por su Padre. De ahí que lo material me brinda una cierta alegría porque soy una persona agradecida. Y si Dios me da unos zapatos, le doy gracias y me da gusto. Y si Dios me da una comida, la disfruto y le doy gracias. Pero lo que me da la felicidad profunda, la felicidad permanente, el gozo que está más allá de las pruebas, es Dios. Por eso, estar contentos con lo que tenemos. Los cristianos deberían significarse por la modestia. Los niños, los jóvenes cristianos, las señoritas cristianas, deberían ser las que no van tratando de presumir sus mejores garras. Las que no le dicen, mamá, es que me tienes que comprar porque todas las niñas tienen eso, menos yo. ¿Verdad? Sino la modestia. Oye, pero que tú pareces del siglo pasado como te vistes. Gracias. ¿Verdad? Qué bueno. Estar contentos. No, nosotros no vamos tras la moda porque la moda, como su propio nombre lo indica, es pasajera. Es del momento. Lo que ayer era moda hoy no lo es y lo que hoy sea mañana no será. Por eso es que nosotros no estamos interesados en algo así como la moda. ¿Estamos de acuerdo? Dice además, porque Él dijo,
no te dejaré ni te desampararé, de manera que digamos con confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré cosa que pueda hacerme el hombre. No voy a tener miedo, aunque los peligros son reales, los peligros existen. Ayer dando una clase en provincia, tocábamos entre otras cosas el tema de que no todo pasa porque Dios quiere. Eso a mucha gente le escandaliza. Entender que estamos sujetos a la finitud, al azar, a los accidentes. A mucha gente no lo soporta porque son cosas que no tienen un significado, ¿no? Pues sería peor decir que fue Dios el que quiso que me atropellaran o el que quiso que me mataran, ¿verdad? Pero como quiera que sea y que estamos sufriendo, Dios está con nosotros. O lo que es lo mismo, si me atropellaron no fue porque Dios quiso, fue porque es una situación fortuita. Pero la fe me dice que a pesar de que me hayan atropellado, Dios está conmigo. Si me enfermé, no es porque Dios me mandó la enfermedad, pero sé que a pesar de la enfermedad, Dios está conmigo. Si hay muchas cosas que me hacen falta y a veces incluso estoy experimentando la pobreza, no es porque Dios quiere. Los pobres no son pobres porque Dios quiere que sean pobres. Ni los ricos son ricos porque Dios quiere que esos sean los ricos. Lo son por muchas razones, sobre todo de tipo injusticia. Pero tengo que saber que aunque soy pobre, Dios está conmigo. Por eso este verso está diciendo, no tengas avaricia, quédate contento con lo que tienes, porque Dios es tu ayudador. Y no vamos a temer de nada, ni del presente, ni de las personas, ni del futuro. Como nos recordaría Romanos capítulo 8, porque ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí nuestra plática. Solo reasumamos. El amor fraternal tiene expresiones muy concretas. El amor fraternal se vuelve acción. Y entre esas acciones está el servir al que necesita, la hospitalidad, visitar los presos, acompañar al afligido. Mantener a la familia unida, reconociendo que el matrimonio es santo, es honroso. Cuidando nuestro cuerpo para no caer en los pecados en los que el sexo puede destruir nuestra vida. Dejando la avaricia y la codicia, no aspiremos al American Way of Life, o sea, al modo americano de vida que vemos en las películas, en los comerciales. No aspiremos a eso, porque si aspiramos a eso, ya hemos caído en las garras de la codicia. No aspiremos a ser ricos, mucho menos a ser millonarios. No tengamos como fin último el bienestar económico. El bienestar económico que Dios nos dé, sea poco o sea mucho, debe vivirse con contentamiento y usarse para el fin último, que es llevar el Evangelio de Cristo a todas las personas. Y los que están en aflicción, y los que están en pobreza, y los que están en la cárcel, y los que están en la enfermedad, tenemos que recordar una cosa: no temeré, porque el Señor es mi ayudador. Si por un lado tengo que estar alerta, porque el Señor juzgará, por otro lado tengo que tener la fe en la prueba,
porque el Señor es mi ayudador.